a Génesis capítulo 25. Hoy vamos a estar hablando acerca de la historia de Jacob y Esaú, de su nacimiento y un episodio que tuvo allí la vida de estos dos hombres en la Biblia. Génesis capítulo 25. Y siempre surge la pregunta acerca de, bueno, el propósito de Dios. ¿Cómo se alcanza ese propósito de Dios? O sea, si es por la elección divina o si es por decisión humana, ¿cierto? Y ocurre esto, de que las personas, bueno, ¿hasta dónde está la soberanía de Dios? Dios es soberano y Él gobierna sobre todo y Él hace absolutamente lo que quiere. Pero bueno, ¿qué participación tiene el ser humano en esto? Sus decisiones. Y esa historia nos muestra algo acerca de eso, nos enseña acerca de cómo alcanzar ese propósito de Dios. Y algo que tenemos que entender es que Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un propósito y dentro de él incluye personas para que caminen y cumplan esos propósitos. Y si usted está aquí es porque Dios le ha llamado con un propósito. Amén. Y esa historia nos muestra cómo la descendencia de escogida empezó a pasar de una generación a otra generación. Aquí precisamente empieza una nueva generación que toma ese propósito de Dios. Y hay tres cosas que debemos tener en cuenta sobre esto. Así que miremos qué dice allí la palabra de Dios en el versículo 19, en algunas Biblias. En la Reina Valera por lo menos dice nacimiento de Jacob y Esaú, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padad Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Amén. Hasta allí. Lo primero que nos muestra esa historia y lo primero que debemos saber es de que hay una descendencia prometida por Dios. Amén. Hay un pueblo especial. Un pueblo escogido por Dios. Y aquí nos empieza hablando desde la generación anterior, ¿cierto? Porque aquí está hablando, dice que va a hablar de la descendencia de Isaac. Pero dice que Isaac era hijo de ¿quién? De Abraham. ¿Por qué? Porque esa descendencia venía como en una línea, ¿no? Una línea genealógica. Eso, ustedes saben. ¿Y con quién empezó esa línea? ¿Quién fue el primer hijo de Dios? Adán, hijo de Dios, ¿cierto? Y Adán tuvo unos hijos y recordemos que uno de esos mató al otro, o sea que por ahí no fue, porque pues el uno se murió y el otro se convirtió en un homicida. Pero dice que Adán tuvo un hijo que le pusieron por nombre ¿cómo? Que significa sustituto, ¿cierto? Y dice que en el tiempo de sed los hombres empezaron a invocar a Dios. O sea, por ahí era, por ahí sí era. De sed, bueno, pasaron varias generaciones hasta que llegó Noé, ¿cierto? También dice que la tierra se había corrompido y que Dios decidió acabar con la tierra, pero que vio que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones y por eso él fue el que continuó con esa descendencia. Y Noé hizo un pacto con Dios, o bueno, Dios hizo un pacto con
con Noé, cuando Noé levanta un altar para adorar a Dios, dándole gracias por haberlos salvado y por haber conservado la vida de esta familia y de todos los animales. Noé tiene 3 hijos, pero solamente uno queda con la bendición de ser la descendencia escogida por Dios. ¿Sí se acuerdan de esos? Bueno, esos no son tan comunes, pero eran Sem, Cam y Jafet. ¿Y cuál de esos fue el que quedó? Sem, ¿cierto? Sem, los semitas, acuérdese, los semitas, que así llaman al pueblo judío, semitas. Y Sem tuvo también varios hijos hasta que llegó a Taré, que fue el papá de Abraham, ¿sí? Y a Abraham ya Dios se le aparece y habla y le dice específicamente: usted a través de su descendencia van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, ¿sí? De su simiente, le dice a Abraham. Entonces de Abraham iba a venir esa promesa que Dios le había hecho por allá a Adán y a Eva, que del descendiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan? Que hablamos también de eso. O sea, no era solamente una descendencia especial, sino que además iba a ser el que iba a derrotar al enemigo, a la serpiente antigua, llamada en Apocalipsis como el diablo y Satanás. Iba a ser derrotado por esa simiente, y esa simiente es también el Redentor. Jesucristo iba a venir también de allí. Pero en este momento nos hallamos en que va a pasar de Abraham a Isaac, y de Isaac, pues resulta que Isaac va a tener 2 hijos. Y hay que mirar cuál de esos 2 es el que va a ser, el que va a continuar con esa descendencia. Entonces, lo primero que vemos de esta descendencia es que hay unos obstáculos para que se cumpla esa promesa. Mire, están esperando que venga el descendiente que ya Dios había prometido, y resulta que la esposa era ¿cómo? Estéril. Pero eso ya había pasado. Ya sabemos que Dios es un Dios de milagros. Amén. Que eso no iba a obstaculizar el propósito de Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante allí? Que en medio de esa situación, de ese problema, que es un problema que humanamente no lo podemos resolver, ¿cierto? La esterilidad que tenía allí Rebeca, solamente se podía hacer algo. ¿Qué se podía hacer? Orar, clamar a Dios. Y eso es lo que hace aquí Isaac. Dice el versículo 21: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Y qué pasó? Lo aceptó Jehová. El Señor recibió esa oración y dice: y concibió Rebeca su mujer. Cuando vienen obstáculos a interrumpir allí el propósito de Dios, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Porque muchas veces nos ponemos a pelear con el obstáculo, ¿no? O a veces nos desanimamos, a veces llega usted y se desanima por el problema que le llegó. Pero aquí vemos lo que hizo Isaac. Isaac no se desanimó: no, ve ahora lo que me pasó, no, ¿yo qué voy a hacer? No, él fue y clamó a Dios: mire, Señor, es su propósito el que se tiene que cumplir. Y el único que puede responder es usted. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en medio de esas situaciones difíciles, de esos obstáculos. Primero, ir a Dios. Amén. A veces lo dejamos de último. Primero miramos nosotros como lo que podemos hacer y de último dejamos a Dios. Pero aquí vemos que Isaac lo primero que hizo fue confiar en Dios. Y Dios respondió, porque Dios es Dios de milagros. Amén. Dios responde las oraciones. Dios le escucha y responde sus oraciones. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. Isaac confió en Dios en la oración y Dios le respondió con ese milagro. Así que vemos que esa descendencia que venía allí esa simiente es de la promesa y es un regalo de la gracia de Dios. Amén. De la confianza en Dios, una respuesta de esa confianza en Dios. Pero aparece otra situación, y es que dice aquí que concibió Rebeca su mujer, y dice el 22, y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, mire que no dice el hijo, los hijos. O sea que no iba a tener solamente uno.
Y dijo esta mujer, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, esto parece que la afligió bastante, ¿no? Al ver que esos muchachos estaban allá en su vientre y como que estaba complicada la situación, ¿cómo sería? Luchaban desde antes de nacer. Otro obstáculo que se presenta allí y que ya estaba anunciando lo que iba a pasar. Oiga, esos dos hermanos como que iban a tener problemas, bastantes dificultades y eso trajo preocupación a su mamá, a Rebeca. Pero, ¿qué hizo Rebeca? Vemos que era una mujer como que las emociones la dominaban, ¿no? Porque, ay, no, yo para qué vivo, pero no se quedó ahí con esa depresión, con esa angustia, con esa tristeza. ¿Qué hizo ella? ¿Fue a qué? A consultar a Jehová. Bueno, Señor, mire el problema que está pasando. Mire el problema que se levantó ahora. O sea, la bendición ahora se convirtió en un problema. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué respuesta tiene usted? Ahora no sabemos Dios cómo le contestó, posiblemente en un sueño le contestó Dios a Rebeca y le dio un anuncio de lo que iba a pasar. ¿Y cuál fue ese anuncio de Dios? Versículo 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mire, Dios profetizó, adelantó lo que iba a pasar. Pero para esto yo quiero ilustrarlo. Yo quiero que dos personas aquí me acompañen. A ver, Kenny, que está por aquí cerquita, ¿y quién más? Matthew. Venga, Matthew, vamos a hacerlo famoso. Va a salir por las redes sociales. Traigan ese asientico. Listo. Sí, uno nomás. Uno nomás. ¿Y dónde estará Rebeca? A ver, Rebeca, ¿quién tiene cara de Rebeca? ¿Quién tiene cara de Rebeca? Ay, sí. Venga, Rebeca. Llegó Rebeca, María José. Listo. Muy bien. Téngale paso aquí. Rebeca, hágase por aquí. Esta es una línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo. Aquí está Rebeca en el año 2000 antes de Cristo. Y aquí está el futuro, lo que iba a pasar. ¿Sí? Entonces están los dos pueblos. ¿Cuál es el mayor? El mayor. El mayor iba a servir al menor. Y entonces estos dos pueblos iban a luchar. Venga, háganse por aquí más cerquita. Bien, pues háganse por aquí, háganse ahí. Ahí. Y ustedes van a luchar. Pues aquí como no podemos promover la violencia, van a hacer como una apuesta eso. Y entonces hagan ahí fuerza, hagan fuerza, a ver, hagan fuerza. ¿Quién es el que tiene que ganar? El menor, gane el menor. Lo venció, listo. Entonces el menor, siéntese ahí, bien pueda, se va a sentar el menor, que fue el que venció. ¿Y qué va a hacer el mayor? Lo va a servir, sírvalo. Eso, mire. Y entonces ese anuncio que Dios le da a Rebeca no es algo para que pasara, sino que Dios está aquí en el pasado o en el presente, pero también está ¿en dónde? En el futuro. Dios ve lo que va a suceder. Y entonces Dios vio esto. ¿Está cómodo? Y entonces viene y le trae la profecía, lo que iba a pasar. ¿Y qué fue lo que le dijo? Hay dos naciones en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al mejor. Y entonces ya con eso usted se tranquiliza. Respire así. Se tranquilizó. Amén. Muchas gracias a nuestros queridos amigos. Gracias, María José. Muy bien. ¿Sí entendimos entonces lo que sucedió? Es que a veces pensamos que porque Dios lo anunció, tiene que pasar. No, pasa porque Dios ya vio lo que iba a suceder en el futuro y viene y trae el mensaje aquí al pasado. Es como con lo que pasó con Judas. Entonces la gente dice, no, es que Judas le tocaba. No, señora, a Judas no le tocaba. A Judas no le tocaba, sino que Dios vio qué iba a pasar en el futuro.
y dio la profecía acá en los Salmos y empezó a decir lo que iba a pasar. Sí, porque él en el futuro iba a hacer eso. No lo dijo condenando, voy a condenar a Judas y cuando nazca Judas él va a ser el traidor. No, Judas escogió, ¿sí? Entonces, sí está, obviamente, la voluntad y la soberanía de Dios. Lo veíamos en esta semana cuando Abraham comete un error y en medio de ese error, que fue mentir y decir que Sara no era su esposa sino su hermana, entonces llega un hombre y dice, bueno, como es su hermana, venga, entonces yo me caso con ella, y entonces se iba a estropear el propósito de Dios. Entonces allí interviene Dios para rescatar ese propósito, ¿cierto? Entonces, claro, la soberanía de Dios, pero también está la elección humana, nuestra decisión, ¿sí? Nosotros no somos autómatas y entonces no, nosotros no elegimos, sino que ya Dios nos lleva por allí. No, cada día nosotros tomamos decisiones. Lo que pasa es que esas decisiones Dios las conoce, ¿sí? Y Dios siempre está encaminando, ayudándonos para que se cumpla su propósito, para que se cumpla su propósito. Y eso es lo que pasa aquí. Dios anuncia lo que iba a pasar en el futuro, cómo estos dos pueblos se iban a dividir. Esto vemos que en Abdías, si usted encuentra Abdías, es un duro, tiene un solo capítulo, es el libro más corto de la Biblia, y habla acerca de Jacob y Esaú. Y dice Abdías en el capítulo, bueno, en el único capítulo, capítulo 1, versículo 1 dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Edom es el mismo Esaú. Hemos oído el pregón de Jehová, que ha sido mensajero, ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra ese pueblo en batalla. Bueno, dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Esaú, ¿cierto? O sea, ya no es Esaú porque ya eran sus descendientes, se formó un país. El país de Esaú se llamó Edom. Ahora vamos a ver que a él le van a cambiar el nombre o le van a nombrar también Edom. Y entonces ese pueblo en el futuro de lo que está pasando, lo que estamos leyendo allí en el tiempo de Isaac, se va a convertir en un pueblo soberbio. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? Entonces, aquí todo este libro habla acerca de los pecados de Edom, ¿sí? Habla acerca de su orgullo. Usted puede seguir leyendo allí más adelantico. Por ejemplo, el versículo 8 dice, no haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Dice el 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. ¿Quién era el hermano de Esaú? Jacob, ¿cierto? En el día de su infortunio, él lo estaba mirando. Dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces, él recibe un castigo, pero no fue porque aquí Dios dijo, no, es que usted va a ser castigado y está condenado al castigo. No, fueron las elecciones de Esaú, ¿sí? Y después de su pueblo, que tomó malas decisiones, y por eso es que Dios escoge a Jacob. Y también dice por ahí, y aborrece a Esaú. Entonces, ahí vemos ese anuncio de Dios. Y vemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas aún desde antes de nacer. Antes de nacer, Dios ya lo tenía en sus planes. Amén. Dios ya conocía su futuro
Y por eso lo llamó, porque Él quiere que usted esté con Él por la eternidad. Amén. Y lo llamó para un propósito, Él lo encamina a un propósito, pero nosotros también tenemos la decisión si caminamos bien en ese propósito, cuántos golpes nos queremos dar caminando en ese propósito. Y algunos dicen que aún perdieron de ese propósito de Dios. Entonces quizás en este tiempo usted puede estar pasando dificultades, pero no se desanime. Recuerde lo que hicieron aquí, el ejemplo de Isaac. Cuando tuvo un obstáculo, ¿qué hizo? Oró. Y Rebeca, cuando se sintió afligida, ¿qué hizo? Buscó también al Señor. ¿Cuántas veces usted ha experimentado en sus momentos de dificultad la ayuda de Dios? Amén. Entonces podemos confiar que Dios tiene un propósito aún cuando estamos en medio de las dificultades. Dios continúa con su propósito. Ahora, lo segundo que vemos en esta historia es las diferencias. Cada persona tiene unas características. Amén. Mire el que está a su lado. Dígale, usted es diferente a mí. ¿Sí lo nota? Claro que hay unos que van hasta parecidos, ¿no? Pero a pesar de que ellos aquí, mire, eran gemelos, dice la palabra, aunque por sus características más bien eran mellizos, ¿no? Pero pues bueno, la traducción aquí nos dice que eran gemelos, pero tenía cada uno sus características diferentes. Los niños aquí vemos que van a nacer con unas características diferentes y eso se va a reflejar en su personalidad y aún en su futuro. Miremos lo que dice el versículo 24, dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, que significa peludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahí ya empezamos a ver que en el mismo nacimiento venían con características bien diferentes, ¿cierto? El uno, ¿cómo era? Peludo, era velludo cuando nació. Y el otro, ¿qué pasó con él cuando nació? Nació agarrado ¿de qué? Del talón, del calcañar, dice allí. La palabra Jacob suena como talón, pero significa astuto o que hace tropezar por el talón. Sí, más o menos es como el significado de la palabra Jacob. Ahora, después de eso, sigue contando otras diferencias que ellos tenían, ¿cierto? Dice el versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo. Ahora, ¿qué significa esto? La caza, recordemos que en ese tiempo no existía la caza deportiva. No, en ese tiempo, ¿para qué cazaba la gente? Para comer. O sea, que ¿cuál era la preocupación de Esaú? ¿Cierto? Esa era su preocupación. La comida, trabajar para la comida. Eso era él. Perdón, ahora vemos a Jacob, dice allí mismo en el versículo 27, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Ahora, esta palabra quieto significa un hombre tranquilo, un hombre gentil, un hombre civilizado. Casi en todas las versiones dice tranquilo, pero incluso también significa íntegro, ¿sí? Esa persona calmada, civilizada. A eso se refiere allí con la característica que tenía Jacob. O sea que mire, todos dos eran bien diferentes. Sus características mostraban que eran muy diferentes. Además de esto, de sus características de nacimiento, después cuando crecieron, tenían otra diferencia adicional. Dice el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de lo que él cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué otra diferencia tenían? Que uno era amado por su padre y el otro era
amado por su madre. Eso, pues primero que todo está mal, ¿no? Es un error tener favoritismo con los hijos. Debemos amarlos a todos por igual. No los vamos a tratar igual porque pues cada uno tiene una forma de ser y de acuerdo a esa forma de ser, pues, o a su edad o a diferentes características, pues se van a tratar diferentes, pero el amor debe ser el mismo. Y aquí ese era un problema. No tenían el mismo amor para los dos. Jacob, Isaac amaba a Esaú porque pues era el primogénito y aparte de eso le gustaba lo que le traía. Así sucede, ¿no? Que pueden haber padres que aman más a cierto hijo porque es que ese hijo le trae regalos, porque es que ese hijo hace una cosa y la otra y entonces ama más a ese hijo y no debe ser. Obviamente, pues el que se porta bien, ¿qué trato va a recibir? Un mejor trato. Y el que se porta mal, aunque a veces pasa hasta al contrario, ¿no? Pero bueno, lo ideal, claro, es que el que se porta bien, pues debe recibir un mejor trato, pero aquí ese no era la cuestión. Y entonces si miramos a Esaú, él tenía ventajas, ¿cierto? Para ser el descendiente que iba a cumplir el propósito de Dios. Primera ventaja, ¿cuál era? Que era el primogénito, ¿cierto? Nació primero. Entonces por ahí ya, por naturaleza, a él le corresponde la bendición. Y aparte de eso, tenía otra ayudita. ¿Cuál era la ayuda? ¿Era el favorito del papá? Estamos hablando de Esaú. Tenía dos ventajas. Era el primogénito y era el favorito del papá. Y al papá le encantaba comer de lo que traía su hijo Esaú. Y más adelante nos damos cuenta que Isaac quiere bendecir, quiere transferirle la bendición a Esaú. Quiere darle la bendición a Esaú. Entonces vemos que tenemos características diferentes, pero es un error confiar, digamos, en la carne, confiar en lo físico, en las cosas naturales, porque Dios no mira lo físico, Dios mira el corazón. Y allí por lo menos Isaac no estaba conectado con Dios, sino que él por su naturaleza quería darle su bendición a el hijo que él pensaba, que él sentía, que él creía, pero no el que estaba en esa voluntad de Dios. Y así pasa muchas veces. Las personas quieren confiar en lo físico y entonces creer de que está en el propósito de Dios solamente porque viene a la iglesia cada 8 días, porque se bautizó. Ahora, ¿estas son cosas malas? No, no, son cosas buenas, pero ojo, no confiamos solamente en lo que se ve. Está lo principal, ¿cómo está mi relación con Dios? Cada cuánto yo estoy hablando con Dios, cómo es mi tiempo con Dios. Si es un tiempo de calidad, estoy orando, estoy buscándolo a Él, tengo comunión con Dios, porque de nada le va a servir el hecho de que sea bautizado, el hecho de que esté viniendo a la iglesia, si no está viviendo una comunión y una relación con Dios. Sí, algunas personas se preocupan por lo que piensa el pastor. Ay, no, que el pastor no me vaya a ver. Tranquila, que ya Dios le está viendo. Entonces, pero ay, no le vayan a decir eso al pastor, porque hay gente que sufre por eso y con la suerte pues de que los pastores tenemos allí como nuestra discernimiento, ¿no? Uno sabe la espiritualidad por la que está pasando las personas. Así uno sepa las acciones que esté cometiendo, pero uno sabe qué persona está bien con el Señor, qué persona está ahí luchando, qué persona está fría. Así diga, hermano, ¿cómo está? Bendecido, pastor, bien, estoy bien, pero uno sabe que no, que su corazón no está bien. Entonces tenemos que preocuparnos, es por esa relación con Dios, esa comunión con Dios, estar caminando en el propósito de Dios, ¿cierto? Ahora pues no vamos tampoco a ir al otro extremo y, como no me importa lo que diga la gente, entonces voy a andar como yo quiera por la calle. No, porque tampoco ahí tampoco estaría caminando en el propósito de Dios, o sea, haciendo lo que no se debe,
¿cierto? Que porque no le interesa lo que digan los demás. No, porque sí es importante, pero lo principal, lo primero, lo que realmente es valioso es nuestra relación con Dios. Y vemos aquí que a pesar de sus características de estas personas y a pesar de nuestras características, Dios cumple sus propósitos. Amén. Aún con nuestros defectos, Dios cumple sus propósitos. Amén. Cuando caminamos en esos propósitos. O sea, no porque digo, no, yo tengo defectos y voy a continuar con mis defectos, como uno escucha en muchas canciones y en muchos mensajes, como Dios me ama con mis defectos, yo voy a seguir con ellos. No, no. A pesar de mis defectos, yo sigo buscando a Dios para que Dios me perfeccione para seguir caminando en su propósito. Amén. Pero Dios nos escogió con unas características a cada uno. Cada uno tenemos unas características, unos tienen mal genio. Y Dios lo escogió con su mal genio. Entonces tiene que seguir con su mal genio toda la vida porque usted es de mal genio. No, no. A pesar de ese mal genio, usted le presenta su vida a Dios y quizá en algún momento se le va a salir el viejo hombre, pero inmediatamente hay que volver a Dios para que hasta que llegue ese día en que vaya muriendo ese viejo hombre, ¿cierto? Dios cumple su plan, recuerde, Dios cumple su propósito. Pero pasa algo, que a pesar de que Dios cumple su propósito, Él nos da a nosotros ese plan y ese propósito. Nosotros podemos rechazar ese plan y ese propósito. Dice por allá la palabra también que otro no tome tu corona. Dice el apóstol Pablo, que otro no vaya a tomar su corona. O sea, no menosprecie lo que Dios le ha dado. El hecho de que haya sido escogido por Dios. Y eso nos lleva a lo tercero que nosotros debemos saber. Es el valor de la bendición. El valor de la primogenitura. Ahora, la palabra primogénito es muy especial. ¿Qué significa primogénito? El primer hijo, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que Dios solamente va a escoger a los primogénitos o va a escoger a cualquiera? Miremos a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 23. Bueno, voy a leer desde el 22. Estoy en Hebreos 12. Hebreos 12, 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, los que hemos creído en Dios, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire, a lo que nos hemos acercado cuando nos acercamos al reino de Dios, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los cuales a Dios, perdón, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Porque aquí la palabra primogénito pasa a significarse aquella parte escogida y especial de Dios. O sea que sí son los primogénitos. Lo que pasa es que no son los primogénitos físicamente, sino espiritualmente. O sea, cuando creemos en Dios pasamos a ser parte de ¿qué? De la congregación de los primogénitos, de esos escogidos, de lo primero de Dios. Porque recuerde que la primogenitura tiene que ver con algo, con la herencia. ¿Y para quién es la herencia especial? Para los primogénitos, ¿sí? Y Dios tiene una herencia para usted y para mí. Tiene una herencia especial en los cielos que Él ya pagó con la cruz y que nos está esperando allá en los cielos. Y que yo creo que usted quiere ir por su herencia allá a los cielos, encontrarse con el Padre Celestial. Amén. Los primogénitos, el valor de la primogenitura. Es valiosa esa primogenitura. Ahora, dice aquí en el versículo 29, dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo de Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo.
Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Mire, ahí primero tenemos que resaltar a Jacob, tan vivo, ¿no? Tan astuto como lo que significa su nombre, tan tramposo, tan aprovechado de la necesidad de los demás. Lo vio con hambre y dijo, ay, lo cogí cansado, ¿no? Venga, que aquí está la oportunidad. Aquí voy a apoderarme de la primogenitura, de la bendición que tiene mi hermano. Se aprovechó de la debilidad. Y nosotros no debemos aprovecharnos de la debilidad de las demás personas. No es correcto. Ahora está muy de moda eso. Es que, uy, es que yo soy muy vivo. No, eso es ser aprovechado y ser tramposo. Uy, qué bendición. No, eso no es bendición. Eso no es por una bendición. Ahí lo que está haciendo es algo malo. Entonces no debemos aprovecharnos de esas situaciones. Ahora, lo que sí vemos el gran error de Esaú, ya vimos el error de Jacob, pero el error de Esaú era que quería alimentar el cuerpo. Él se preocupaba era por eso, por alimentar el cuerpo. Se preocupaba por las cosas físicas, por el éxito de esta vida, ¿cierto? Por ser un buen cazador. Ahí dice que era muy buen cazador. Claro, era famoso ya, en su familia tenía fama, su papá lo quería por eso y él se sentía que ya eso era lo máximo. Y podemos caer en el error de pensar que el éxito en esta vida es lo mejor. Muchos, incluso conociendo a Dios, luchan por tener solamente el éxito en esta vida, pero descuidan lo más importante, a Dios. ¿De qué sirve tener éxito en esta vida si fracasamos para con Dios? ¿Cierto? Y ese fue el gran error de Esaú. Él no puso cuidado en lo eterno, en lo permanente. Él pensaba en el momentico. Y esa es la moda. Las personas ahora piensan es en el momento, en el ahora. Ahora me apareció esta oportunidad, ahora me apareció este trabajo. No, pero mire que lo que tiene que hacer allí, eso no le agrada a Dios. No, no importa, pero es que la situación hay que pensar es en el ahora. Y eso después trae consecuencias. Y son tan tristes las consecuencias cuando una persona ha tropezado en el propósito de Dios porque estaba pensando en el éxito del momento, en solucionar la situación del momento, pero no estaba pensando en qué opinaba Dios de eso, en su relación con Dios, en cómo eso lo iba a afectar. Y eso fue lo que le pasó aquí a nuestro amigo Esaú. Y para Dios eso fue algo demasiado grave. Ahí en el mismo libro que leíamos ahora en Hebreos, en el mismo capítulo, en el capítulo 12, pero esta vez en el versículo 16, la palabra de Dios se refiere a ese episodio. Y habla acerca de ese encuentro de Jacob con Esaú y de lo que hizo Esaú. Dice, va a leer desde el 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, o sea, se puede perder. Está caminando hacia la gracia y puede perder la gracia de Dios. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, eso trajo unas consecuencias, no solamente del momentico, es que ese es el problema. Una persona puede pensar que es el momentico, pero ahí, mire, eso desencadenó para el resto de su vida, para la eternidad de él, pero además para toda su descendencia, para todas sus generaciones. Y quedó ese pueblo de Esaú apartado de la promesa de Dios. Menospreció la primogenitura.
Y vemos que aquí entonces, pues, Esaú lo prometió, ¿no? Le prometió a su hermano la primogenitura. Se la vendo, ¿cierto? Decía ahí en el versículo 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces aquí nos muestra, aquí no nos muestra que Jacob obtuvo la bendición. Jacob no obtuvo la bendición allí, porque él lo estaba haciendo con engaño, ¿no? Este no es un ejemplo a seguir para los que están haciendo el devocional. Ese no es ejemplo a seguir. Robarme la primogenitura. No, no, no. Ese no es el ejemplo a seguir. Sí, ese es el ejemplo, pero a evitar. Porque se muestra a un aprovechado. Pero lo que sí muestra es que Esaú menospreció la primogenitura y que con su palabra sí le transfirió la primogenitura a su hermano. O sea, él sí obtuvo ahí la primogenitura, no la bendición, pero sí la primogenitura, porque sí hubo un acuerdo de palabras y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras, con qué decimos, porque podemos estar, como dice la palabra, enlazándonos en los dichos de nuestros labios, y eso tiene validez delante de Dios. La palabra tiene validez. Aquí vemos que Esaú menospreció su identidad, ¿cierto? Y asimismo una persona puede menospreciar su identidad de hijo de Dios cuando escoge agradar a la carne en vez de buscar a Dios. Estar en el celular en vez de orar. Estar por ahí haciendo lo que de pronto no debe en vez de estar orando, en vez de estar haciendo algo bueno en favor de su familia, agradando a Dios. Cuando viene el problema y en vez de acercarse más a Dios, se aleja de Dios. Ay, no, con estos problemas estoy muy ocupado para ir a la iglesia. Y deja de buscar a Dios, deja de ir a la iglesia, deja de acercarse a sus hermanos en la fe que lo pueden fortalecer en un momento de esos. Se menosprecia la identidad de hijo de Dios cuando se sabe cuál es la voluntad de Dios, pero se prefiere hacer otra cosa. Ahí se está menospreciando esa primogenitura. Entonces, aquí vemos que cada uno de estos personajes siguió labrando su destino. El uno alejándose más del propósito de Dios y el otro, a pesar de sus errores, si hay algo que tenía claro, la bendición de Dios, sino que la quería conseguir de la manera equivocada. Jacob quería la bendición de Dios. Él sabía, oiga, es que mi padre es el descendiente de Abraham, el que tiene la promesa de Dios. Yo quiero esa promesa, cuésteme lo que me cueste. Y ese es el error, ¿no? El error es que el fin, que es bueno, no justifica los medios. Hay personas que justifican, por ejemplo, ¿se acuerdan de Robin Hood? ¿Qué hacía Robin Hood? Que robaba a los ricos para darle a los pobres. Uy, qué bueno Robin Hood, ladrón. Ese era un ladrón. El fin no justifica los medios. ¿Por qué no le puso a trabajar si quería ayudar a los pobres en vez de andar robando? El fin no justifica los medios, pero hay muchas personas que justifican, no es que lo hizo para hacer algo bueno, pero lo que está haciendo es algo malo. Y ese fue el error. El fin que tenía Jacob sí era bueno, obtener la bendición de Dios. Él sí entendía lo que eso valía, lo que significaba ser el primogénito, lo que significaba tener la bendición de Dios, porque eso no solamente lo iba a bendecir a él, iba a bendecir a sus generaciones, a su descendencia. Esaú, como les decía, siguió cometiendo errores. Él siguió haciendo lo que no debía hacer. Y Jacob siguió luchando por esa bendición de la manera equivocada, mirando cómo engañaba al papá, mirando cómo engañaba al hermano, pero él hacía todo por esa bendición. Y al final de la vida, al final de la vida de Isaac, al final de esta historia, de este debate entre Jacob y Esaú, o más bien en uno de estos episodios,
Jacob sí obtiene verdaderamente la bendición de Dios. Él obtuvo una bendición más adelante que se la robó. Y eso tuvo consecuencias. Lo que él le hizo a los demás, después a él se lo hicieron, a él lo engañaron. Y le tocó pagar con años y años su error. Pero al final él obtuvo esa bendición que él quería. Y no la obtuvo con engaño. ¿Sabe cómo la obtuvo? Con obediencia. Capítulo 27, versículo 43. ¿Cómo obtuvo Jacob la bendición? Esto pues lo haremos en el devocional más adelante, pero para cerrar aquí esta historia, dice, está aquí hablándole la mamá a Jacob después de que nuevamente engañó a su hermano. La mamá lo llama preocupado y le dice, hijo mío, perdón, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. ¿Cómo le dijo? ¿Qué tenía que hacer Jacob? Obedecer. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Sabe por qué estaba diciendo eso? Porque Esaú había tomado esas mujeres. Y por eso estaba preocupada y no quería que Jacob fuera a hacer lo mismo. Dice el 28, entonces Isaac llamó a Jacob y ¿qué hizo? Lo bendijo. No tuvo que engañar a nadie, obedecer a la mamá. Papá, me voy. Bueno, mi hijo, venga que lo voy a bendecir. Y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán-aram, a la casa de Betuel, tu padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y mire lo que suelta, esta palabra que le suelta Isaac sobre Jacob. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. La bendición no hay que robársela, hay que obedecer para obtener la bendición. Amén. Y al final así fue que Jacob obtuvo la bendición, no a través de sus robos, no a través de sus engaños, obedeciendo fue que obtuvo la bendición y así fue que se convirtió en el heredero de la bendición. Y Jacob más adelante fue cambiado su nombre ¿por quién? Por Israel, que es el pueblo de Israel, del cual viene la descendencia, el descendiente, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a que Jacob obedeció a sus padres. Así que allí la palabra nos enseña la voluntad de Dios y nuestras decisiones son lo que determinan nuestro destino. Obviamente por encima de todo está la soberanía de Dios, pero nuestras decisiones también van a afectar nuestra vida. Sus decisiones van a afectar su vida, va a afectar a los seres que ama, va a afectar a su descendencia. Y por eso debemos siempre buscar hacer la voluntad de Dios, obedecer y valorar la identidad que tenemos como hijos de Dios. Amén. Que somos primogénitos para Dios, que somos los escogidos de Dios, que Dios ya lo trajo hacia su propósito y que tiene un plan en su vida y que el propósito de Dios es que ese plan se cumpla. Amén. Y usted le va a ayudar a Dios para que ese propósito se cumpla en su vida. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por
esta historia, Señor, que nos ilustra, que nos enseña, Señor. Tú tienes planes, tú tienes propósitos para nuestra vida, para el ahora y para el futuro, Señor, aún para la eternidad, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Tú tienes propósitos, Señor. Y las decisiones que tomemos son importantes. Señor, quizás hay personas que han tomado decisiones equivocadas y que han menospreciado, Señor, esa bendición, ese llamado, esa primogenitura. Dígale, Señor, perdóname por toda mala decisión, por aquellos momentos, Señor, que he menospreciado, Señor, lo que soy, hijo de Dios, hijo amado de Dios, escogido para tus propósitos, Señor. Señor, perdona, Dios, perdona a tu pueblo. Perdona, Señor, a los que han menospreciado en algún momento, Señor, esa bendición. Los que han menospreciado el hecho de ser escogidos por haber tomado una mala decisión. Precioso Dios, tu voluntad está sobre todas las cosas. Y dígale, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. Señor, cada día valorar que soy primogénito, que soy escogido, que soy heredero del reino de Dios. Señor, que tú has puesto en mi vida como sello y como adelanto el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en tu corazón. Si eres hijo de Dios, dice que los que son hijos, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Allí está Él. El Señor dijo que haría morada en nosotros, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morarían en nosotros. Ponga allí su mano en su corazón y dígale, Señor, gracias por hacerme morada de tu Espíritu y de tu presencia. Gracias por escogerme, Señor, como templo del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a valorar lo que has puesto en mí. Porque Señor te puede estar diciendo, no menosprecies lo que te di. Recuerda lo que eres y lo que he hecho por ti. Recuerda la promesa y la bendición que he puesto sobre tu vida, que eres especial, que has sido escogido y separado para ser pueblo especial, pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor, porque aquí están tus hijos, tu descendencia santa, Señor. Aquí recordamos nuestra identidad, que somos hijos de Dios, que somos escogidos por ti, Señor, y que lo que importa es hacer tu voluntad. Dígale, Señor, ayúdame a tomar las decisiones que van de acuerdo a tus propósitos, Señor. Decisiones, Señor, que sean para bendición de mi vida, Señor, y para bendición de los demás. Señor, ayúdame a recordar cada día que mi destino está en ti, Señor. Está en el cielo, Señor. Está en la herencia eterna. Está en tu reino y está en caminar cada día con Jesucristo. Gracias, precioso Dios, te damos por esta mañana, por este tiempo especial, Señor. Tú conoces mis características, Señor, tú conoces mis errores. Dígale, Señor, haz algo especial con mi vida, con mis características, Señor. Que todo lo que soy te glorifique, te honre, te exalte, Señor. Padre, y bendice a mis hijos, bendice a mis generaciones. Dígale, Señor, bendice a mi descendencia para que también sea descendencia santa y que sobre ellos, Señor, esté tu promesa. Tú tienes planes para cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Gracias por tu plan y por tu propósito. Y dígale, gracias por haberme incluido en él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno.